Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las personas involucradas, algunos nombres y lugares han sido modificados. Cuando pienso en mi vida antes del viaje, apenas puedo reconocer a la mujer que fui. Mi nombre es Amina, y nací en un pequeño pueblo del África Occidental, donde el sol cae sobre la tierra con un peso que hace arder el alma. Allí crecí entre risas, polvo y promesas vacías. Mi madre decía que la esperanza era lo único que no podían quitarnos, pero con el tiempo comprendí que hasta la esperanza tiene un precio. La guerra había llegado hasta los bordes de nuestro pueblo. Los hombres desaparecían, las mujeres rezaban, y los niños aprendían a temer antes de aprender a leer. Un día escuché hablar de un hombre que llevaba a la gente hacia el norte, hacia un lugar llamado Europa. Allí hay trabajo, libertad, una nueva vida, decían. Yo no tenía nada que perder, solo una hermana pequeña a la que prometí volver a buscar. Vendí mis pocas pertenencias, recogí lo que quedaba de mi valor y partí con un grupo de desconocidos. Ninguno sabía realmente a dónde íbamos, pero todos compartíamos la misma fe ciega en que, al otro lado del desierto, nos esperaba algo mejor. El desierto no tiene compasión. Durante días, el sol era un látigo que nos quemaba la piel, y la arena se metía en la boca como si quisiera arrancarnos la voz. El hombre que nos guiaba se hacía llamar Karim. Prometía agua, descanso y seguridad, pero cada promesa se convertía en una mentira más. Algunos caían en mitad del camino, agotados por el calor o la sed, y Karim solo decía, no podemos detenernos. Mirábamos hacia atrás, viendo cómo el viento se tragaba los cuerpos y los nombres. A veces, por las noches, cuando el frío reemplazaba al fuego del día, hablábamos en susurros. Cada uno tenía una historia distinta, pero todos huíamos del mismo enemigo, la desesperanza. En ese silencio compartido, comencé a entender que el viaje al norte no solo era una travesía física, era una prueba de cuánto puede resistir el alma antes de romperse. Después de semanas atravesando el desierto, llegamos a lo que Karim llamó el punto seguro. Era una pequeña ciudad en el norte de Libia, llena de ruido, polvo y miradas desconfiadas. Pensé que por fin estábamos cerca del mar, que pronto vería el agua que nos separaba de Europa. Pero en cambio, fue allí donde comenzó la verdadera pesadilla. Nos hicieron bajar de los camiones y esperar en un callejón, vigilados por hombres armados. Uno de ellos hablaba por teléfono en voz baja, señalándonos como si fuéramos animales. Al poco tiempo, llegaron otros vehículos y comenzaron a subirnos a la fuerza. Cuando pregunté a Karim qué pasaba, me miró sin expresión y solo dijo: «Ya no es asunto mío». Fue entonces cuando lo comprendí, nos habían vendido. No éramos viajeros, éramos mercancía. Y nuestro destino no dependía de la libertad, sino del precio que alguien estuviera dispuesto a pagar por nosotros. Nos llevaron a una casa de muros grises y ventanas selladas, en las afueras de la ciudad. Desde fuera parecía abandonada, pero dentro olía a miedo. Había mujeres de distintas edades y países. Algunas lloraban en silencio, otras simplemente miraban al vacío, como si ya no estuvieran allí. Nos prohibieron hablar entre nosotras. Quien desobedecía, desaparecía. El cuarto donde dormíamos estaba tan oscuro que no sabíamos cuándo era de día o de noche. Las horas se medían por los pasos de los hombres al otro lado de la puerta. Nos daban poca comida y menos agua. Cada vez que la puerta se abría, el aire se llenaba de terror. Nunca sabíamos a quién se llevarían. Una mujer llamada Salima me susurró una noche que llevaba allí más de 2 meses. Me contó que la sacaban en grupos, que algunas regresaban y otras no. Antes de dormir, me tomó la mano y me dijo: «Si mañana no estoy, no me busques. Solo recuerda mi nombre». A la mañana siguiente,
Cuando los pasos volvieron a sonar al otro lado de la puerta, Salima fue la primera en levantarse. Me miró una última vez, con una calma que no entendí, y salió sin resistirse. La puerta se cerró tras ella, y nunca volvió a abrirse para traerla de regreso. Durante horas esperé escuchar su risa o su voz, pero lo único que llegó fue el silencio. Esa noche encontré su pañuelo en el suelo, arrugado y manchado de arena. Lo guardé entre mis ropas, como si pudiera protegerla con solo recordarla. Fue en ese momento cuando entendí que, si quería sobrevivir, debía borrar el miedo de mi rostro y fingir que estaba rota, como las demás. Cada día se llevaban a alguien más. Ya no contábamos los días, contábamos las ausencias. El aire olía a desesperación, y las paredes parecían absorber nuestros suspiros. Pero dentro de mí, algo comenzó a endurecerse, una pequeña voz que me repetía que aún no había terminado mi camino. Una tarde, los hombres nos hicieron salir en fila. Nos cubrieron la cabeza con telas ásperas y nos subieron a un camión. No sabíamos a dónde íbamos, solo que el aire se hacía más espeso con cada kilómetro. Cuando por fin nos hicieron bajar, escuché voces, gritos, motores, y un olor insoportable a sudor y gasolina. Nos quitaron las telas y entonces lo vi. Un terreno polvoriento lleno de hombres que observaban, señalaban, negociaban. Algunas mujeres eran empujadas hacia ellos, otras arrastradas de los brazos. Era un mercado de personas vivas. Entendí que estábamos siendo subastadas. Cuando llegó mi turno, uno de los traficantes me tomó del mentón y me obligó a mirarlo. Revisó mis manos, mi cabello, mis ojos, como si evaluara un objeto. Un hombre de barba espesa habló en árabe, y el traficante asintió. «Ella va contigo», dijo. Así fue como conocí a Adi, el hombre que me llevaría hasta el mar. Adi no era como los demás. No gritaba, no golpeaba. Pero su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Me llevó en una camioneta por caminos solitarios, donde el polvo cubría todo como una niebla seca. Cuando intenté preguntarle a dónde íbamos, respondió sin mirarme. «Al mar. Allí termina todo». Durante el trayecto, pasamos por campamentos llenos de personas que parecían fantasmas. Eran migrantes como yo, esperando una oportunidad para subir a un barco que los llevara lejos. Algunos llevaban meses allí, comiendo de la basura, vendiendo lo poco que les quedaba por un lugar en una embarcación. Al llegar a la costa, Adi me entregó a un grupo de hombres que controlaban el embarque. «Ella subirá esta noche», dijo. Por un instante pensé que tal vez era cierto, que me dejarían cruzar. Pero la forma en que me miró antes de alejarse me hizo entender otra cosa. En ese mar oscuro no todos llegaban al otro lado, y algunos nunca eran vistos de nuevo. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y el mar parecía rugir con hambre. Nos ordenaron formar una fila frente a una lancha inflable que apenas se mantenía en pie. Éramos más de 60 personas, amontonadas, temblando de miedo y frío. Algunos llevaban niños, otros solo una bolsa con ropa o una foto vieja de quienes habían dejado atrás. Los traficantes gritaban, empujando a todos para que subieran más rápido. El motor tosía, y el agua comenzaba a colarse incluso antes de zarpar. Alguien rezaba en voz alta, otros lloraban sin lágrimas. Yo me quedé inmóvil, mirando la oscuridad del horizonte. Pensé en mi hermana, en el sonido de su risa, y me prometí que, pasara lo que pasara, debía llegar viva al otro lado. Cuando el motor arrancó, el barco se alejó lentamente de la costa. La línea de tierra desapareció bajo la niebla. Y en ese instante, supe que ya no había regreso. Solo el mar, y el silencio que traga los nombres de quienes se pierden en él. Durante las primeras horas,
Todos guardamos silencio. Nadie se atrevía a hablar, como si una sola palabra pudiera despertar la furia del mar. El sonido del motor era nuestra única compañía, hasta que empezó a fallar. La lancha se balanceaba más de lo normal, y el agua entraba por los bordes, empapando nuestras piernas. El cielo se oscureció por completo, y las olas comenzaron a levantarse como muros. Cada una nos golpeaba con fuerza, haciéndonos perder el equilibrio. Los niños lloraban, los hombres rezaban, y alguien gritó que habíamos perdido el rumbo. Yo me aferré a un trozo de cuerda, sintiendo como la sal me cortaba las manos. El agua estaba tan fría que dolía respirar. De pronto, una mujer cayó al mar. Su grito se perdió en el viento. Intentamos sujetarla, pero la oscuridad se la tragó. Fue entonces cuando entendí que no todos veríamos el amanecer. El mar no era un puente hacia la libertad. Era una frontera que podía devorar nuestros sueños en silencio. El motor se detuvo de golpe, dejando un silencio que pesaba más que las olas. La embarcación, ahora a merced del mar, comenzó a girar y a hundirse lentamente de un lado. Los gritos se mezclaban con el viento. Algunos intentaban achicar el agua con las manos, otros simplemente se aferraban a quien tuvieran cerca. Una ola gigantesca nos golpeó de frente. Sentí como la lancha se partía, como el mundo se volvía agua y oscuridad. Tragué sal, grité sin voz. Cuando logré salir a la superficie, el barco ya no estaba, solo pedazos flotando, y cuerpos que se perdían entre las sombras del mar. Me aferré a un trozo de madera, temblando, con los músculos entumecidos. No sabía cuánto tiempo podría resistir, pero no podía dejarme hundir. En medio de aquel infierno líquido, vi una zapatilla de niño flotando, una mano que se hundía lentamente. Entonces comprendí que, aunque lograra sobrevivir, una parte de mí quedaría para siempre bajo esas aguas. No sé cuánto tiempo pasé aferrada a aquel trozo de madera. El mar ya no rugía, solo respiraba lento, como si se hubiera cansado de matarnos. Mis manos estaban entumecidas, mis labios partidos, y cada bocanada de aire sabía a sal y desesperación. Cuando el sol comenzó a levantarse, vi los cuerpos alrededor, flotando como sombras silenciosas. De pronto, un sonido lejano rompió el silencio, el zumbido de un motor. Abrí los ojos y vi un barco acercándose. Hombres con chalecos naranjas gritaban en varios idiomas. Alcé un brazo, apenas con fuerzas. Una cuerda cayó frente a mí, y una voz me dijo: «Agárrate, te tenemos». No recuerdo mucho después. Solo fragmentos. Una manta sobre mis hombros, una mujer que lloraba junto a mí, el olor a gasolina y agua salada. Antes de perder el conocimiento, pensé en Salima, en todos los que no salieron del mar. Y supe que, aunque había sobrevivido, una parte de mí seguiría flotando junto a ellos, en ese silencio infinito. Desperté en una habitación blanca, con una luz tan intensa que dolía abrir los ojos. Tenía una vía en el brazo y un vendaje en la frente. Al principio pensé que seguía soñando, pero entonces escuché voces hablando en un idioma que no entendía. Estaba viva, en un hospital de Italia. Poco después, llegaron dos hombres con uniformes. Me ofrecieron agua y comenzaron a hacer preguntas. Mi nombre, de dónde venía, quién me había llevado. Pero cada palabra me quemaba en la garganta. Temía que, si hablaba, aquellos hombres de Libia me encontrarían otra vez. Bajé la mirada y guardé silencio. Uno de ellos me miró con compasión. «Estás a salvo ahora», dijo. «Pero necesitamos saber la verdad para ayudarte». No respondí. ¿Cómo explicar que, aunque mi cuerpo estaba a salvo, mi alma seguía atrapada en aquella casa sin ventanas, donde cada sombra tenía voz?
Pasaron varios días antes de que alguien lograra que hablara. Fue una mujer llamada Lucía, una voluntaria de una organización humanitaria. No llevaba uniforme ni cuadernos para anotar, solo una sonrisa cansada y una mirada que no juzgaba. Se sentó frente a mí, sin decir nada durante un largo rato, y luego susurró: «No tienes que contarlo todo hoy. Solo dime tu nombre». Aquella frase me rompió por dentro. Nadie me había preguntado mi nombre desde que salí de casa. Cuando por fin pude decir Amina, fue como si esa palabra me devolviera una parte de mí que creía perdida. Lloré, y ella me dejó hacerlo sin apartar la mirada. Con el tiempo, le conté todo: el desierto, la casa, el mercado, el mar. Lucía no me interrumpió, solo tomó mi mano y dijo: «Tu historia puede salvar otras vidas». Por primera vez, entendí que sobrevivir no era solo seguir respirando. Era atreverse a hablar. Con la ayuda de Lucía, fui llevada a un refugio donde conocí a otras mujeres como yo. Algunas venían de Eritrea, otras de Nigeria o Somalia. Cada una llevaba su propio silencio, su propio mar dentro. Cuando las escuchaba hablar, sentía que sus historias eran ecos de la mía, distintas voces, mismo dolor. Empezamos a reunirnos cada semana para compartir lo que habíamos vivido. Al principio costaba, las palabras se atascaban entre los sollozos, pero poco a poco el miedo se transformó en fuerza. Una de las mujeres propuso grabar nuestros testimonios para una campaña internacional contra la trata. Todas aceptamos. Queríamos que el mundo supiera lo que el mar no pudo callar. Cuando encendieron la cámara frente a mí, pensé que no podría hacerlo. Pero entonces recordé los rostros perdidos en las olas, y hablé. Mi voz temblaba, pero cada palabra era una promesa. Nadie más debía vivir lo que nosotras vivimos. Hoy vivo en un pequeño pueblo al sur de Italia. Trabajo en un taller de costura y aprendo a leer en un idioma nuevo. A veces, cuando escucho el sonido del mar, mi cuerpo se estremece. Pero ya no siento miedo, solo respeto. Sé que ese mismo mar que casi me arrebató la vida, también fue el que me devolvió al mundo. Aún llevo cicatrices que nadie ve. Algunas noches despierto empapada en sudor, escuchando los gritos de los que quedaron atrás. Pero luego recuerdo las palabras de Lucía: el dolor no desaparece, Amina, pero puede transformarse en fuerza. Y es verdad. Cada día que amanezco libre, siento que estoy ganando la batalla poco a poco. Esta es mi historia. La de una mujer que fue silenciada, vendida y marcada por el mar. Pero también la de alguien que aprendió que sobrevivir no es un final, sino un comienzo. Porque aunque el mar guarde demasiados nombres, el mío ya no se lo llevará el silencio.